¿Cómo están, amigos de Agenda Parlamentaria a través de Congreso Televisión y Radio Congreso Perú? En esta oportunidad vamos a hablar sobre el proyecto de ley aprobado aquí en el Parlamento relacionado a la donación y trasplantes de órganos y tejidos humanos. Nos acompaña el congresista Gustavo Rondón, que es secretario de la Comisión de Salud. Congresista, bienvenido como siempre. No, muchas gracias a Agenda Parlamentaria, a ti, Ricardo, al canal, de todos nosotros, y obviamente felicitarte siempre por tocar estos temas tan importantes. Vamos a hablar sobre un tema que a usted le apasiona, porque usted es médico de profesión, ¿verdad? Correcto. Y conoce de cerca este tema de las donaciones. Hace poco estuvimos celebrando el Día del Donante y hemos visto que la realidad es bastante difícil en la actualidad, porque mientras nosotros, hombres y mujeres, podemos tomar una decisión en nuestro DNI de ser donantes, sin embargo, en la realidad la cosa es distinta. Cierto, es un intento fallido, es un intento que no ha colaborado en nada, es un intento que todavía nos sigue poniendo en los últimos lugares de donación en el mundo entero. O sea que Perú en general, en cifras reales, no tiene muchos donantes. Como que eso se traduce en falta de solidaridad, ¿no? Probablemente una percepción equivocada con relación ya a la parte mortuoria. Y creo que en ese sentido este proyecto de ley humildemente lo que pretende es seguir concientizando a la gente y de repente poniendo algunas, llamémosles, facilidades para que aquel que decide fundamentalmente en vida donar sus órganos no venga a la familia post-mortem o muerte encefálica y negarse totalmente a ello, ¿no? ¿Qué es lo que frecuentemente ocurre en la mayoría de casos? Por lo general, ¿no? Entonces, y creo que hay un caudal bueno de gente que ha decidido donar, pero eso no se traduce. ¿Y cuál es el argumento de la gente para decidir de que, si bien su familiar ya una vez fallecido estaba de acuerdo en donar sus órganos, por qué se oponen? Creo que hay aspectos de creencia. Hay mucha gente que cree que el cadáver es alguien parte de la familia, que no podrías mutilarlo. Segundo, hay gente que habla hasta de hechizos. O sea, en el fondo... Hasta temas religiosos, ¿no? Temas religiosos. Entonces, razones que para nada son científicamente sustentables y que te diga esto no podría ser, ¿no? Ajá. Ahora, la estadística habla que en el Perú hay cerca de 4.000 personas que están a la espera de una donación de un órgano o tejido. Cierto, y todavía de las que de algún modo y formalmente se conoce, pero probablemente ese número podría ser mucho mayor, hasta en un 30-35% más. Entonces, urge sobremanera, Ricardo, poder hacer todos los esfuerzos para que la gente, las familias, la comunidad en general pueda colaborar con todo esto. La cosa es fomentar una cultura de donación. Correcto. A ver, si sería bueno que usted, que es médico y conoce de cerca el tema, ¿cuáles son los órganos y tejidos que pueden ser trasplantados, que uno puede donar? Bueno, hay varios. A ver, empezaremos. Tú puedes donar pulmón, puedes donar hígado, puedes donar ojos, puedes donar riñón. Actualmente inclusive ya se está, bueno, claro, córnea en ojos. Sí, o sea, estás ahora con una gama de órganos que inclusive con los avances tecnológicos podrían ser muchísimos más que probablemente podrían quedarse en el camino, ¿no? La ley que ha sido aprobada en las últimas horas en el Congreso modifica algunos artículos de la legislación relacionado a donación y trasplante de órganos. ¿Qué se va a establecer en adelante con esta nueva normatividad? Queremos fundamentalmente lo que ha sido una barrera. Vale decir, tú dices en mi DNI yo voy a donar, pero una vez que acontece la muerte, el familiar se opone y simplemente no procede. Ajá. Ahora el proyecto ya es ley, lo que se hace es, tú haces una declaración jurada que tiene carácter de ya inamovible, de no refutable, e inclusive se ha puesto y no puede ser objeto de oposición por parte de terceros. Entonces ya procede todo el mecanismo que se está implementando para que esa persona que tuvo muerte cerebral pueda ser objeto de la donación. Esta declaración jurada que firma toda persona, ¿dónde la va a efectuar? En RENIEC. En RENIEC. RENIEC. Entonces RENIEC, lo dice también la ley, va a tener un formulario donde tú estampas tu firma, ¿no? Algunos datos más llenarás y queda oleado y sacramentado. ¿En qué momento? Porque, por ejemplo, los chicos renuevan ahora su DNI a los 17, finales de 17 o inicios de 18. Correcto. ¿A esa edad puede terminar o habrá una edad o hay una edad determinada? No, desde el primer momento en que ellos ya sacan o cambian su DNI, ellos ya tienen que hacer uso de ese formulario, de esa declaración jurada, y entonces ya
quedan sujetos. ¿Qué pasa? A ver, si yo digo de joven, sí estoy de acuerdo en donar, y luego a los 25 o 30 digo, no, mejor no. Sí, ¿Puedo cambiarlo? Sí, también lo permite, porque aquí no se tiene tampoco que coaccionar a la gente. De lo que se trata es que rompas barreras que obviamente te dificultan. Pero si alguien, por ejemplo, tú a los 18 años dijiste, yo voy a donar, pero a los 25, cuando vas a renovar el DNI, dices, no, me he arrepentido, etcétera, la cosa queda igual. Tú vuelves a hacer tu declaración y simplemente quedas libre de ello. Ajá, eso es importantísimo, sí, ¿verdad? Esto ya le da una mayor fuerza, un respaldo para que una vez una persona está ya fallecida, se cumpla lo que él en vida quiso. Claro, y así no atropellas inclusive los derechos de la persona, porque es él que también lo dice la ley, con consentimiento informado, tú estampas tu firma y empiezas a trabajar. ¿Esta es la única modificación o hay alguna adicional, congresista? También había en la antigua ley lo que decía que sea confidencial el dato. Ajá. Pero no tiene por qué ser confidencial, porque más bien al contrario, la gente debe saber que hay una gran masa de peruanos que quiere donar su órgano. Y entonces, en ese sentido, se ha quitado lo de no confidencialidad y RENIEC va a tener que hacer más bien un padrón de todos los que deciden, de tal manera que esos 4.000 podrían tener ya muchos potenciales donantes registrados en RENIEC. Ahora, ¿una persona es susceptible de donar algunas partes de su cuerpo a partir de qué edad, congresista? No, se puede donar prácticamente desde que ya tienes llamémosle, pasas la adolescencia, la juventud, con mayor razón, siempre y cuando se den las condiciones de la muerte encefálica. Hemos visto, por ejemplo, casos de padres que en vida donan sus riñones a sus hijos. Claro. ¿También está contemplado esto en la ley? No, porque eso ya es materia de ejecución. Entonces ahí ya solo no hay es para problema. los casos de muerte. Solo es para los casos de muerte, donde hemos visto de que justamente los familiares se oponen, y esa es una práctica constante. O sea, tú podrías tener 20.000 donantes que está en su DNI, sí, pues, pero de los 20.000 no te quedan ni 2 porque los familiares se oponen. ¿Cómo estamos en el tema de trasplantes de órganos? Yo entiendo que hemos avanzado, pero todavía he visto algunos casos, como por ejemplo del CIS, en los que algunos trasplantes se hacen fuera del país. Sí, es bajísimo todavía. Creo que es una buena reflexión, una buena pregunta la tuya, una buena observación. ¿Por qué? Porque el Perú, bueno, ahora ya tenemos o vamos a asegurar que haya más donantes. Eso va a tener que provocar que se haga toda una cadena del banco de órganos. O sea, y eso va a significar... No tenemos banco de órganos en Perú. No lo tenemos, y tendríamos que tenerlo. O sea que, por ejemplo, tú hasta podrías decir, ya, yo muy bien, ya he muerto y debo ir, pero de repente no hay el receptor. Entonces debería ir al banco de órganos para que cuando se presente el receptor, tú sacas del banco, ya sea la córnea, ya sea el tejido, ya sea el órgano. Como ocurre ahora en los bancos de sangre, ¿verdad? Claro, así es igual. Y la sangre, dicho sea de paso, es una de las donaciones, entre comillas, de órganos. Es un órgano, para algunos colegas, un órgano líquido, es un tejido, porque hay células blancas, plaquetas, etcétera, rojas, toda una serie. Congresista Gustavo Rondón, ¿y cómo estamos en cuanto a capacidad o calidad médica? ¿Tenemos especialistas en trasplantes de órganos y tejidos? Sí, los hay. Lo que corre peligro es que, como todo buen cirujano, tiene que estar también en actividad. Entonces, cuando tú tienes poquísima casuística, bueno, o sea, no tienes todo ese campo clínico que debería ser diario. O sea, diario realmente los colegas que se dedican a toda esta especialidad tendrían que estar permanentemente, como entrar a operar una vesícula, deberías entrar permanentemente a estas donaciones y trasplantes. El proceso de donación y luego trasplante es largo en la actualidad por la falta de donantes, pero por ejemplo, para conocer si el riñón de una persona le es compatible con otra, ¿qué tanto, hay que hacer todo un proceso de seguimiento, de investigación, de evaluaciones? ¿Cuánto demora eso? Va avanzando, y conforme tú tengas más demanda, indudablemente que el tiempo tiene que irse acortando. Lo que se hace son pruebas de histocompatibilidad, ¿no es cierto? Y entonces estas pruebas lo que conllevan es que si ya tú más o menos has identificado un ser humano que va seguramente a quedar en una muerte encefálica, o puede haber problemas al haber sucedido un accidente grave, tú ya empiezas a correr con las pruebas, porque rápido tú vas a revisar, es donante potencial,
de inmediato empiezan a correr las pruebas de histocompatibilidad. Y en este laboratorio y en todo este banco que habíamos dicho, ahora en la actualidad hay pruebas mucho más rápidas. O sea que van a saber rápido cuánto de histocompatibilidad puedo tener yo para donarte órganos a ti. Y de repente calza. Ahora, ¿los trasplantes se están haciendo en Lima o también en el interior del país? En el exterior se hacen, ¿no? Y en Lima solo acá. O en el Perú solo acá. En el Perú solo aquí, digamos, solo riñón, aquí. Córnea, porque por ejemplo sé que a través del CIE se ha hecho trasplantes de médula ósea, pero en el extranjero. Sí. En el Perú todavía me parece que no estamos avanzados. Están dando algunos pasos ya, pero todavía no es una cuestión, digamos, oleada y sacramental. La gran pregunta, ¿quiénes pueden ser potencialmente donantes? Por ejemplo, quienes han tenido algún tipo de hepatitis, ¿pueden donar también sus órganos? No. O sea, de preferencia deben ser más bien los histocompatibles casi de genética, ¿no? Un hermano a otro, el papá o la mamá, a veces algún primo hermano, o sea, en el entorno familiar. Pero la ciencia ha avanzado tanto que también puede haber compatibilidades entre gente que podría ser, entre comillas, extraña. Claro, por ejemplo, el caso que tuvo mayor, digamos, renombre aquí fue el del conocido animador de radio y televisión Jorge Henderson. Claro. Pero que tuvo que esperar, como le contó él al Congreso, a Congreso Televisión, 2 años tuvo que esperar, hasta que encontraron un compatible con una persona que era del Cusco. Cierto, y se da eso. Por eso cuando hablabas tú de esto de reducir los tiempos, una cosa que es interesante es que haz de cuenta que tú, yo, alguien más está en la lista de espera. Ya tienes tu perfil. Entonces, cuando viene el donante, rápido buscan a quién le corresponde. O sea, es una cuestión interesante. ¿Cuántas horas de fallecido debe tener la persona que está donando un determinado órgano? Depende mucho de los cuidados que tengas. Por eso es que también ese es otro requerimiento que va a tener que irse dando. La conservación de los órganos va a tener que irse implementando en algunos hospitales, en lugares estratégicos donde tú debes extraerlo lo antes posible. No debería pasar de unas 12 horas, una cosa así. ¿Se corre el peligro de tráfico de órganos también con esto? Yo creo que no, porque en la medida en la que tú, por ejemplo, más bien implementes en sitios estratégicos, vas a tener la perfecta procedencia de esto. Lo que no pasa ahora, porque justamente más bien ante la demanda y no hay esa oferta, indudablemente que pueden darse más bien tráficos inusuales. Y tú mismo no saber de dónde vienen. O sea, y de repente por la desesperación de salvar una vida, claro, de repente es lo menos que te va a interesar, cuando lo que tú tienes que hacer es, tiene que estar garantizado del sitio y procedencia de dónde está ese donante. Muchas gracias, congresista Gustavo Rondón, como ti, siempre, muy gentil. Ricardo, a ti más. Muy amable. Congresista Gustavo Rondón, que es secretario de la Comisión de Salud, estaba aquí en Congreso Televisión hablando sobre los temas de donación y trasplante de órganos y tejidos que aprobó recientemente el Congreso de la República.